Es momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias y continuamos con el tema porque la pregunta que cabe hacerse es si hay un nuevo fenómeno de protesta social, de protesta ciudadana que tal vez no era tan frecuente hasta hace muy poco, y para hablar de este tema vamos a conversar a continuación con Nicolás Guigú, doctor en antropología, profesor titular de la Universidad de la República. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empiezo justamente preguntándole sobre esto. El año empezó con un grupo de gente que se llamaba los autoconvocados, que salían a protestar. Después hemos visto cómo se han sucedido una y otra protesta por seguridad, cortes de ruta, vecinos que salen a hacer seguridad por su cuenta. ¿Hay un nuevo fenómeno ahí? En realidad hay un fenómeno que se está dando en varias ciudades latinoamericanas de gestación de mecanismos de autoprotección, por así decirlo, por parte de vecinos frente a nuevas formas de criminalidad y a veces a la lentitud del Estado y la sociedad para adaptarse a las nuevas situaciones. Yo creo que lo que decía Mujica en la entrevista que ustedes le hacían es muy cierto, es decir, el Uruguay es algo muy interesante. Una señora, la manifestación frente a la casa de Vázquez, decía: queremos que nos devuelvan el Uruguay. Una señora mayor, ella se estaba acordando de recordando Uruguay, otro Uruguay. Otro Uruguay, pero lo que hay que asumir es que este Uruguay es un Uruguay que tiene crimen organizado, que antes no existía, que tiene narcotráfico. A nosotros nos cuesta mucho aceptar, nosotros seguimos pensando que los criminales son individuales, y de hecho lo son, pero hay organizaciones criminales. Eso cambia radicalmente la situación. El narcotráfico y el peso del narcotráfico en el Uruguay en este momento también cambia radicalmente la situación, y son, digamos, elementos a los que se tiene que adaptar la policía, se tiene que adaptar la población en general, las propias autoridades, etcétera, y tomar las medidas adecuadas, que en general hay que pensarlas muy bien, porque a veces las soluciones facilistas, por ejemplo, para enfrentar al narcotráfico, sobre todo parte de algunos dirigentes políticos de aquí de Uruguay, que a veces lanzan ideas sin tener mucha información, a veces las consecuencias de esas ideas no han sido buenas en otros países latinoamericanos. Entonces son digamos, situaciones en que hay que pensar muy bien antes de actuar. Antes de actuar, exactamente. Lo cierto es que lo de ayer de repente llamó particularmente la atención por lo fuerte que eran las imágenes de ir a tocarle timbre a la puerta del presidente de la República, y da la sensación de que el uruguayo era mucho más de quedarse en el molde, a diferencia tal vez, o por lo menos en el último tiempo, a diferencia tal vez de, no sé, de la imagen que tenemos de los argentinos que salen a la 9 de julio y ante cualquier cosa le acopan. ¿Está cambiando eso? Sí, está cambiando en el sentido de que parte de la ciudadanía no se siente, como decir, no hay estructuras sociales y políticas que puedan, o si las hay, no están siendo utilizadas, que puedan viabilizar las demandas que tienen. Pero sigue siendo un país donde la gente puede aproximarse a la casa del presidente y tocarle un timbre. Eso no existe en ningún país de América Latina, y probablemente no existe en ninguna otra parte del mundo. El hecho de que nuestros senadores y diputados anden en la calle sin guardaespaldas, eso sigue pasando en Uruguay. El hecho de que los vecinos se enojen, con toda razón, por este asesinato, vayan y se pongan frente a la puerta de la casa presidencial, a la fachada, y le toquen el timbre, eso yo no sé si pasa en otro país aparte de Uruguay. O sea, sigue siendo también aquel Uruguay que permite eso, que la gente se junte, proteste. Sigue siendo aquel Uruguay, pero al mismo tiempo hay que asumir que vivimos en una sociedad donde hay crimen organizado. Crimen organizado quiere decir estructuras criminales profesionales, con gente armada, con abogados, con contadores, con ya un nivel de complejidad a la cual el Estado uruguayo no está acostumbrado a enfrentar. Y es más, los estados latinoamericanos, y hablo de los estados latinoamericanos sobre todo por el tema del narcotráfico, le ha llevado mucho tiempo aceptar el nivel de profesionalismo de este tipo de organizaciones. Ahora, muchas veces cuando hay protestas, por ejemplo, la reacción de muchos que politizan o que tienden a hacer una mirada política de esto es, bueno, acá hay un juego de oposición-gobierno, pero sin embargo todas estas protestas se están quedando por fuera de ese juego. Es que la ciudadanía de repente está tratando de pasar el mensaje de, bueno, que no se lo está logrando representar
respecto a este tema? Creo por que nadie. Están pasando dos cosas. Una que tiene que ver con el hecho de que tal vez esos reclamos ciudadanos no están teniendo canales para ser viabilizados, o si los tienen no están siendo utilizados. Hay un problema ahí. Pero sí, por otro lado, como pasa siempre en estos casos y también en cualquier país latinoamericano, pues esto no tiene nada de muy original, la verdad. En general sí aparecen actores políticos en esas manifestaciones. Claramente en algunas manifestaciones aparecieron diputados de la oposición rápidamente. Claro, pero no da la sensación de que esto se esté moviendo al son. Sí, lamentablemente este tipo de problemas que son difíciles de resolver para cualquiera que esté en el gobierno pasan por una tentativa, pero siempre, y es normal aparte, porque es normal que se haga, no digo que sea bueno, digo que es normal, muchas veces trata de ser instrumentalizado por algún sector político. Eso no quiero decir que surjan desde esos sectores, pero muchas veces hay una tentativa de ser instrumentalizados. De cualquier manera, son manifestaciones. También hay que pensar en los nuevos, digamos, medios que tenemos de comunicar. Bueno, eso era lo siguiente que le iba a preguntar, porque todas estas protestas tienen como protagonistas a las redes sociales y parece que van desde las redes sociales a la calle. Exacto. Y eso también es un fenómeno relativamente novedoso que está pasando en varios países latinoamericanos, que la gente se organiza desde las redes, sea para manifestaciones políticas, sea para manifestaciones de este orden, haciendo determinados reclamos, sobre todo grupos de WhatsApp y demás. Bueno, y hay estructuras que ya existían, porque por ejemplo, estructuras de autodefensa, para llamarle así, que son muy problemáticas siempre las estructuras de autodefensa, porque en realidad la defensa tiene que estar en manos de la policía, claramente. Pero estas estructuras de autodefensa existían en el Uruguay hace bastante tiempo, pero a medida que se generan nuevas redes sociales, por ejemplo WhatsApp sobre todo, hace que esto se vuelva mucho más fuerte y la capacidad de articulación y convocatoria sea mucho más exitosa. Y tal vez el Estado le está corriendo de atrás a reaccionar a todo eso. Creo que hay dos cuestiones. Está, digamos, lo que vive la gente en situaciones de inseguridad propiamente dicha, y las reacciones que puede tener el Estado en función de nuevas formas de criminalidad, que son nuevas formas de criminalidad. Entonces, a veces sí hay procesos de desfasaje. Ahora, es incuestionable que ha habido una mayor inversión en policía, que hay más efectivo, que ha mejorado su salario, que hay más tecnología, pues en esta tecnología. Claro, pero eso es independiente de los resultados, evidentemente, o de lo que la gente percibe. O sea, sobre todo de la percepción y de algunos resultados en algún tipo de delito, sí, aparentemente todavía no habría generado efecto. De cualquier manera, son temas, cuando uno empieza a hablar de crimen organizado y empieza a hablar de narcotráfico en Uruguay, yo realmente nunca pensé que iba a tener que hablar de esto en este país. Uno tiene que entender que el nivel de vulnerabilidad que tenemos como país nosotros es muy alto, porque es un país de la cercanía, es un país que la gente todavía transita en muchos lugares de la ciudad con relativa tranquilidad. Es decir, no estamos acostumbrados, por suerte, a vivir determinadas formas de violencia que en otras ciudades latinoamericanas es el pan de cada día. Es en ciudades muy cercanas, por ejemplo como Porto Alegre, que es del tamaño más o menos de Montevideo. Bueno, hay cementerios clandestinos por ajuste de cuentas, prácticamente ya no se puede salir a la calle. Es decir, la situación de inseguridad es muchísimo más grave que la nuestra, pero ellos ya están acostumbrados, saben lo que son los narcotraficantes. Y uno tiende a no compararse con los otros, tiende a compararse con uno mismo. Yo digo, bueno, un cártel está operando en Uruguay, suena raro, pero sin embargo sí son organizaciones criminales, son redes de narcotraficantes con todo el dinero del mundo para contratar a mucha gente. O sea, el crimen organizado lo que tiene justamente que es una organización. Entonces vos tenés mucha gente calificada trabajando ahí, ¿sí? Y eso es para nosotros es una realidad que todavía ¿quién decía? Topolansky, no nos cae mucho la ficha de esa realidad, porque no podemos creer que en aquel Uruguay que pedía la señora frente a la casa del presidente Vázquez existan estas organizaciones. ¿Cómo entraron? ¿Cómo se consolidaron? ¿Qué pasó? Nicolás Guigú, gracias por estos minutos. No, gracias por la invitación nuevamente. Hacemos una tanda en esta edición Mediodía de BTV Noticias y ya seguimos compartiendo más información.